Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Hoy un programa especial justamente por ser el día 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y vamos a estar conversando sobre este gran movimiento que se celebra o se conmemora a partir de 1994, pero que evidentemente es ancestral. Y vamos a conversar justamente por qué ahora es que se ha reivindicado todo este proceso y todo este movimiento. Me acompañan dos excelentes mujeres con las que ya he tenido la oportunidad de conversar en la radio, compartir fuera de ellas, pues una es la mamá de una de mis estudiantes, así que son amigas de la casa, amigas de la producción y amigas, o mis amigas personales, vamos a decirlo así. Es la doctora Cira Cruz y la profesora Elizabeth González. Ellas van a estar aquí conmigo, acompañándome para darle entonces esta conversación y este programa, ese toque especial. Y nuestras vías de comunicación, por supuesto, están abiertas para que ustedes tengan contacto con nosotros, 0414-610-1255 y 0416-434-1874, hoy celebrando lo que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Vamos a comenzar entonces este programa de hoy especial de Valores Urbanos. Y como les decía, me acompaña la profesora Elizabeth González y la doctora Cira Cruz. Bienvenidas al programa. Gracias. Ahora las tengo aquí en televisión. Antes estuvimos conversando en radio y después hemos tenido otras oportunidades de conversar en la calle, con amigos, familiares, que también son mis amigas. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de estar aquí para compartir y llevarle un saludo maravilloso a todos los pueblos indígenas de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo. Cira, te tengo que empezar preguntando a ti y luego le voy a decir a la profe Elizabeth que nos dé la bienvenida en Guayunaiki. ¿Por qué a partir de 1994 se toma esta iniciativa de declarar el 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Bueno, por la importancia que ahora se le está dando a esta fecha. Y es más, ahora en la República Bolivariana de Venezuela, en la Constitución, le dedican el capítulo 8, 10 artículos, donde se ponen en relieve todos los avances y todos los derechos. Además que el artículo 9 también consagra el idioma. Ahora, antes eran lenguas indígenas, ahora son considerados idiomas. Todas las lenguas indígenas de todos nuestros pueblos indígenas son considerados idiomas. Y además que la educación también, el gobierno ha hecho que en las escuelas se dé en las lenguas de cada etnia, de cada pueblo, o sea, y así mantener la cultura, mantener su idiosincrasia, mantener sus costumbres. La historia oral también. Sí, todo eso, porque eso se ha perdido mucho por la transculturización que ha habido y por todo la modernización, y además que los pueblos indígenas han emigrado para tener mejoras y claro, y eso ha hecho que eso se dé, pero sin embargo ahora en este gobierno eso ha mejorado mucho porque se le ha dado mucha importancia y los está atendiendo como debe ser, cosa que antes no se hacía. Y a partir de esa fecha, o sea, no se celebra, sino que se conmemora esa fecha, porque antes era que decían, ¿no?, que el día que Cristóbal Colón nos descubrió. Pero Cristóbal Colón no nos descubrió, él llegó aquí por casualidad, porque el que andaba buscando las Indias andaba perdido. Y pensó que llegó a las Indias Orientales. Y cuando llegó acá, entonces dijo, no, estos son indios. Entonces por eso de allí viene, que se denomina a los indígenas, vienen así, por eso se le dice indio. Pero hemos avanzado mucho ahora en estos últimos tiempos, sobre todo aquí en Venezuela, y por lo menos en Bolivia, en Ecuador, en Chile. Perú también. Sí, Perú, pero no tanto, pero por lo menos Bolivia, cuando Evo llegó a la presidencia, eso le han tomado mucho en cuenta. Y igualmente en Ecuador, con el presidente que habla perfectamente el idioma indígena, es una lengua ya. Y ahora se respeta un poco más, porque antes había mucha discriminación. Todavía no es que no haya discriminación, pero ya hay más respeto. Y eso ha sido porque a través de la conciencia que ha tomado la gente, de que somos personas
igual que todos, seres humanos, que pertenecemos a cierta, a una etnia, pero eso no nos desmerita ni nos desvaloriza, porque somos seres humanos como todos y tenemos todos las mismas capacidades. Y se ha demostrado porque en todos los niveles donde uno va hay personas de las etnias que están ocupando cargos, direcciones y eso. Gerencia. Sí, y entonces se toma mucho en cuenta, y además que ahora por lo menos tanto la artesanía, la cultura, todo se toma más en cuenta y se respeta más. Y es más, ahora uno se asombra de ver toda la variedad. Antes era como muy monótono, ahora no hay mucha variedad. Ahora hasta hay diseñadores de alta costura que son guayú, que son guayunaique, y eso llega a todos los países del mundo. Y esos son allá en Italia. Mi marido es italiano y allá cada vez que viajan se llevan artesanías y se llevan, porque allá le dan mucho valor. Llama mucho también la atención los colores y las combinaciones. Y además los trabajos que son tan bellos y son hechos que a veces no se explican, cómo personas a veces que no tienen una educación pueden llegar a hacer ese tipo de trabajo. Claro, porque allá también la manufactura es muy valorada y pues lo toman en cuenta. Elizabeth, te tengo que pedir, porque ya vamos a cerrar este negro, nos falta poquito, que des unas palabras a todo tu pueblo y por supuesto con ello todos los grupos étnicos que residen en Venezuela, ¿verdad? Que han sido habitantes ancestrales de Venezuela y que bueno, ahora existe este Día Internacional de los Pueblos Indígenas como una forma de reivindicación, pero que realmente siempre han estado aquí entre nosotros. Nosotros y ustedes y nosotros hemos tratado de irnos acoplando, ¿no? Y vamos a ir conversando un poquito más de eso, como decía Cira, ya pues existen directivos, ministras, diputados, existe toda ya una manifestación en distintos ámbitos del quehacer nacional y por supuesto internacional. Elizabeth. Ya Chihuahua, porque Catejoro, Tarat Chihuahua, que ya en Tehuayuco, Papa, Maca, Puchuayro. Ya que Guayá, Nayo, Tehuachique, Juro, Huyaca 2004, es eso, ya les Huyaca 1994, Chahu, es Maguata, Gitani, Jotecacha, Cállate, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Macarijón. Hoy estamos acá celebrando una vez más en diciembre de 1994 a través de la ONU, que fue decretado a nivel mundial el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, debido a que los pueblos indígenas anteriormente no se tomaban en cuenta por la exclusión. Ahora estamos incluidos. Y bueno, aparte de eso, especialmente en los países latinoamericanos, los pueblos indígenas hemos evolucionado como en un 98%, ya que los pueblos, tanto en Venezuela como Colombia, Bolivia, los países bolivarianos, ¿verdad?, latinoamericanos, se ha palpado de que hay muchas representaciones. O sea, a nivel mundial ha habido una evolución tanto económico, político y social en todos los pueblos indígenas. Especialmente aquí en Venezuela, que nosotros hemos tenido un avance por tener una representación indígena en la Asamblea Nacional, la profesora Noelí Pocaterra, que ha incluido el capítulo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el capítulo 8, en la cual están basados, ¿verdad? Pero te voy a cortar, Elizabeth, ¿sabes qué? Porque eso nos lo vas a contar con más detalle, vamos a ir comentando esos artículos y todas esas cosas que se han alcanzado hoy en día, ¿verdad? Que quizás también se hacían antes, pero no se hacían notar, porque justamente no tenían esa plataforma jurídica y pues quizás los medios tampoco hacían ese proceso de divulgación. Vamos a ir a una pausa, 0414-610-1255, 0416-434-1874, para que aprovechen este par de invitadas maravillosas que tengo y ustedes también hagan llegar sus comentarios, sus felicitaciones o sus preguntas durante este programa especial, hoy celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ya venimos.
Continuamos y ahora yo cargo esta bellísima manta guajira, que es como nosotros la conocemos, con todos nuestros símbolos patrios, muy bella, bordada por supuesto, con todo lo que corresponde. Pero si dejamos al aire una pregunta con Elizabeth, y tiene que ver con todos esos artículos que contempla nuestra Constitución Nacional, la Constitución de la República Bolivariana, y que tiene que ver con toda esa plataforma jurídica que entonces ahora le da pie al desarrollo de muchas actividades, ¿verdad? Y a, digamos, a desaparecer, pero como dice Cira, poco a poco, se ha ido increyendo utilizando el italiano, poquito a poco, hasta ya ir desapareciendo esos límites que antes era así. La Guajira era como lo que estaba al norte de Venezuela, todos los guajiros deberían estar allá, o los guayú debían estar allá, y pocas veces circulábamos entre la ciudad, o por lo menos Cira, que va a todos lados con sus mantas bellísimas. Ir, por ejemplo, yo trabajé un tiempo en lo que antes era el Congreso de la República, y por allí no se veía nada desde que llegó la profesora Pocaterra, pues todas las indígenas andan con sus mantas en Asamblea Nacional, en los pasillos, en las adyacencias, y también sí, porque antes era una vergüenza para la gente colocar una manta. Y de hecho que aquí mismo en Maracaibo, por lo menos las familias aquí alijuna utilizaban siempre, decían, mira que no lloré, y te va a llevar la guajira. Entonces los niños veían por lo menos la figura, el símbolo del guayú como algo peligroso. Algo peligroso. Yo lo digo porque yo vivía en Siruma, ¿verdad? Y estábamos alrededor de la urbanización La Trinidad, el Naranjal y todo. Entonces siempre el guayú lo tomaban como un símbolo que de peligro, la guajira siempre le tenían de menos. Entonces nosotros siempre nos mirábamos cuando nos interactuábamos con los jóvenes, siempre existía siempre existía esa discriminación cuando nosotros estábamos jóvenes y nos interactuábamos con los mismos muchachos de la urbanización de La Trinidad. Y yo recuerdo mucho también cuando en mi adolescencia, cuando nosotros la parada de Siruma antes llegaba hasta la placita, hasta allí no existía ni San Jacinto y todo, imagínense, los que son de mi época, ¿no? Se le cayó la cédula. Entonces imagínense, ha crecido tanto la población que yo recuerdo que cuando nosotros nos embarcábamos de manta, yo me embarcaba con mis tías, y venía por lo menos cuando se usaban los peinados, y la gente que vivía en las urbanizaciones sentían algo como descriptivo, hacían así, uy, y se montó una guajira, y hacían así. Bueno, o sea, yo lo viví en carne propia en mi adolescencia, y hacían así. Y entonces viviste ese proceso del cambio, Elizabeth, entonces, que ya por lo no menos, pasa eso. En cambio ahora por lo menos, no es que todavía no se ve, ¿no? Todavía se ve, pero como quien dice, se ríen, pero sí lo aceptan. Lo aceptan porque imagínate, ya por lo menos hasta los mismos alijunas ya también se visten de manta. O sea, no quiere decir que el que se vista de manta es guayú, porque ahora todo el mundo se coloca porque la como manta. Decía Cira, hay diseñadores de moda por la que han misma impuesto comercialización y la misma, o sea, de hecho que eso también se ha llevado al mundo, una representación, la vestimenta se ha llevado a nivel mundial, las mises y todo. Entonces ahora se ve como algo, no digo por la inclusión, por los instrumentos jurídicos donde nosotros estamos ahora, que tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y tenemos también la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que es la LOCSI. Entonces, que allí te establece, por lo menos yo me voy a ir más por la parte educativa, ¿no? Antes, por lo menos, está la inclusión, o sea, cada comunidad y hábitat de pueblos donde existan el 50,5%, 52%, ya se por lo menos esa institución ya se declara como una institución intercultural bilingüe. Intercultural porque se establece ahora, está ahora el maestro, el profesor Guayú, que es el que implementa, que se encarga ahora de desarrollar las clases en guayuna y también y mantener también a donde hay la población indígena, más que todos los guayú, pero no importa que también la población sea mixta, que por lo menos estén los alijunas, porque esa es la idea, la interacción intercultural, que los niños alijunas aprendan de los guayú, y hay facilidad. ¿De los alijunas para aprender el guayaniquí? Sí, claro que sí. ¿Se hace fácil? Sí, se hace fácil desde que yo tengo una experiencia de las escuelas donde yo he trabajado en el municipio de Jesús Enrique Lozada,
observa de que los niños que no son guayú dominan más la lengua, o sea, captan más la gramática, o sea, te la pronuncian. Entonces, como ya son niños que por lo menos los están formando de una escuela intercultural, ya ellos tienen las nociones de las expresiones diarias. Ya esos niños, ya por lo menos, ya ellos no le van a temer, no van a tener por lo menos de que ellos no van a tener a una familia guayú, que ellos le van a tener, porque ya ellos más o menos ya conocen la cultura y la lengua. Entonces, por eso es que está la formación que se está haciendo, la formación académica, y de hecho que el Ministerio de Educación es una cuota ahorita que hay ahorita en las escuelas nacionales y estatales, de que por lo menos es importante la figura del profesor de educación intercultural bilingüe, porque allí es que por lo menos allí se promueve. Y en las universidades no, Elizabeth, porque por ejemplo yo tengo bastantes estudiantes que son... Debería ser, pero... O sea, hay profesores. Hay profesores, hay pero profesores no. Porque Ajá. tengo muchos compañeros, de hecho hoy también iba a compartir uno con nosotros, pero está recibiendo, y felicitaciones también, está recibiendo por el Consejo Legislativo del Estado Zulia, honor al mérito a su trabajo, y entonces no le daba el tiempo de estar acá en vivo con nosotros y luego ir corriendo allá. Entonces no podía estar con nosotros, porque la misma Michailor, y saludos a Michailor Ávila, es la coordinadora de ese recibimiento. Ajá, y entonces le dijo, no puedes estar en los dos lugares al mismo tiempo. Entonces sí existen los profesores, bueno, están los Montiel también en la Universidad del Zulia, sí. Gente de mucha trayectoria. En la universidad se dictan cada cierto tiempo cursos de Guayunaiki, y cualquiera puede participar y puede optar a hacer esos cursos y aprender el idioma guayú, en Guayunaiki, o sea, hablar el Guayunaiki. Y Elizabeth, hablando del proceso educativo, cuando estamos en estas escuelas interculturales, o existe todavía, por ejemplo, pequeños chicos indígenas que de repente vienen a Maracaibo, ya se instalan aquí, se forman parte de la ciudad, ellos mantienen esa relación viva entre las dos lenguas, es decir, es fácil mantener ellos, porque a veces, por ejemplo, en el caso de Cira, que está casado con un italiano y yo con un portugués, si uno no le está hablando en los dos idiomas, los chicos que crecen en estas familias pierden. A veces lo entienden, pero no lo hablan. Lo entiende. Eso es lo que está pasando ahorita en la nueva generación, que eso es lo que se está perdiendo. Hasta a veces ellos escuchan, porque hay también que son hablantes y escuchan, y hay unos que no son hablantes, pero sí escuchan, o sea, lo entienden. Lo entienden. Entonces, esa situación es lo que se está abordando ahora en todas las escuelas indígenas, pues, en educación intercultural bilingüe, se está abordando esa parte para que la parte lingüística no se pierda. Y también la cultura, porque la cultura es muy bonita, o sea, va más hasta de allá, no solamente por lo menos de la artesanía. De eso me vas a contar, porque además Elizabeth nos va a contar la historia de lo que nosotros le decimos manta, pero ella tiene una investigación al respecto, y de todos esos detalles que enriquecen la cultura guayunequí, pero que también ahora forman parte de la identidad nacional, porque como dicen, la llevamos como representación de nuestro país fuera de Venezuela. Vamos a una pausa y al regreso seguimos aquí con Elizabeth Concira, celebrando lo que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ya venimos. Y yo estoy con mi desfile de mantas, que ya Elizabeth me va a explicar que no se dicen mantas, nosotros le decimos manta, Elizabeth, ya eso va a estar difícil que lo dejemos de decir, ¿verdad? Todas hermosas. Pero realmente, ¿cómo se llaman? Guayushen. Y Guayushen. Tienen una particularidad y un corte especial. El Guayushen. El Guayushen viene desde hace muchísimos años, ¿verdad? Cuando hubo la interacción de los españoles también con holandeses, árabes y todo, tanto en la Guajira colombiana como venezolana, en las costas, cuando anteriormente en sí, según la historia y la investigación de campo que hice,
que la manta viene luego después de la interacción, que el guayú se integra con los extranjeros, que en ese caso fueron más que todos los árabes, cuando llegaban en los barcos, en las costas, en los negocios y todo eso, fue que ellos comenzaron a conocer la zaraza, le decían zaraza en ese tiempo. Okay. Entonces allí fue que, o sea, según la investigación que yo hice, que yo he hecho y siempre nosotros estamos indagando, que la manta no se sabe si fue algo que el mismo guayú imitó de los capuchinos, o sea, de la túnica, y también se dice que fue también de los árabes, porque de hecho que nosotras las guayú usamos mucho pañuelos. Yo te cargo unos pañuelos ahí, los pañuelos que se colocan en la cabeza, que yo lo utilizo muchísimo, yo utilizo mucho pañuelos. Entonces está allí, pues, entre si es el origen de los capuchinos, de los árabes y de los capuchinos. Ahí comienza la manta en sí. Lo que pasa es que la manta ha tenido muchos cambios, mucha evolución, por la evolución que ha tenido la manta. La manta en sí al principio era como de 4 o 5 metros de tela. Se hacía anchísima. Y nada más que tenía 3 orificios. El orificio de acá para la cabeza y para los brazos. Y era cuadrada. Eso no tenía ni pinza, ni nada, ni figura, ni nada. Eso era un atuendo que se colocaba cuadrado. Más o menos como la que cargo cuadrado. No. Eso es modernísimo. Eso es modernísimo, imagínense. Y bellísima. Miren, esto es bellísimo. Luego de esa evolución, la manta cuadrada en sí, la que es cuadrada, y de hecho cuando uno baila el yonna, la manta acompaña a uno porque ese es el símbolo de la... son más amplias. Entonces uno tiene que hacer mucho. Yo te digo porque yo también bailo. Eso. Yo también bailo mi yonna, imagínense. Yo soy profesora de educación intercultural bilingüe y yo implementé mucho eso en las escuelas donde yo he trabajado, aparte de la parte pedagógica, ¿no? Pero muchas utilizan la pinza y se ajusta, ¿no? Entonces, luego de eso, que se conoció la zaraza, le decían zaraza, en aquel tiempo le decían zaraza, y comenzó la tela otomana. Es una tela gruesa que venía, según me decían mis tías y mis abuelas. Era una otomana gruesa y de raya que se luego de eso, cuando los barcos comenzaron a llegar, trajeron tela de seda, tela estampada. El guayú conoció diversidades de diferentes clases de tela. Allí es que se mezclan y luego de eso comienza la manta a perder su propia figura, su propia estética. Entonces ahí comienza la evolución de la manta, con los accesorios, cuando también la guayú conocen los adornos, le colocaban los adornos, los botones, de hecho había muchos botones. No, ya, eso ya viene. Entonces luego también de eso, la interacción también de los guayú, de hecho que el año pasado 100 años cumplió un internado en la Alta Guajira, que es uno de los internados más viejo, más antiguo de la Guajira, que es cuando se integra la mujer guayú y la niña guayú con los españoles y los italianos, y ellos aprenden a tejer y a bordar. Luego de eso es que hoy en día viene la integración y viene esa manta tan moderna y tan bordada que viene ahora, porque eso viene también de las monjas, también de las mismas guayú que han estudiado, que se han preparado, ve lo que ha sido la evolución de la mujer guayú, de la joven guayú. Y de la artesanía también. Y de la artesanía, o sea, lo que es propio también del guayú, cuando ellos conocen el hilo, porque el guayú antes no utilizaba ese hilo, cuando nosotros tenemos, lo que se utilizaba antes era el algodón. ¿Y el pabilo en algún momento? No, luego después vino el pabilo, pero en sí era de algodón. El algodón entonces lo comenzaban a tejer y con entonces lo comenzaban, entonces de ahí convertían entonces lo de los chinchorros, para los chinchorros. Y también hay una hierba en la Guajira, lo del cují, de la corteza del cují, también se usó anteriormente, hasta con chinchorros se utilizaban eso muchísimos años, imagínense. Yo creo que no existía mi abuela, pero esa es la historia real. Luego después de la evolución con los alijunas, como decimos nosotros, que ellos conocen el calabré, conocen el hilo cono, la sedalina. Viene entonces la evolución de la elaboración de los chinchorros, que por eso es que los chinchorros son tantos colores tan nutridos, porque de hecho que ese hilo es traído, es importado de Colombia, de Brasil, porque no es hecho solamente de Venezuela, y eso no lo elaboran los guayú. Vienen los guayú, lo confeccionan y ellos hacen todas esas piezas lindísimas.
y también con ese, claro, ya según estudios que han hecho a nivel mundial, saben que la población indígena utiliza mucho ese material y utilizan eso para nos estamos desviando de la manta, ¿no? Bueno, bueno, pero la querer, manta, ajá, pero la manta ha sido un elemento de verdad bastante, un atuendo muy lindo, muy bello, de mantener, aparte de que es una... ¿Existe así también, por ejemplo, la manta, pero las adolescentes la deberían usar de una manera, las mujeres ya mayores de otra? ¿Existe alguna particularidad en eso? Hay unas mujeres jóvenes que les gusta que le queden ajustaditas y también que le colocan ligas, o sea, de la parte de adelante. Cuando yo vi mucho eso también, cuando mis primas, yo tuve una prima que fue candidata al lago, cuando reina del lago de Maracaibo, ella utilizaba las mantas cernidas al cuerpo, le colocaban tipo sirena. como, también, hubo también la manta mariposa, que la manta mariposa también, hubo también la mini manta. La mini manta también fue elaborada por una tía mía, o sea, eso hace como la Mónica, ella cuando en un desfile del día de la feria de la Chinita, ella desfiló con esa manta, la mini manta. La mini manta, de hecho, que eso también lo utilizan en Colombia, es una mini manta ancha. Claro, eso depende también como lo quiere. ¿Qué tan corta la quiere? ¿Qué tan arriba? ¿Qué tan abajo? Corta también la hacen. O sea, ha tenido mucha evolución. También la manta también la convirtieron en manta pantalón. Que también había pantalón y después le hacían atrás así, y también después la manta la convirtieron, que la amarraban atrás y adelante. Imagínate, eso ha tenido unos cambios, imagínate, con la interacción, la interculturalidad, colores, mezclas, colores de mantas de lentejuelas de noche, mantas de seda, mantas por ejemplo, bueno, me están haciendo señas que tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a hablar más de los otros aspectos de la cultura, más allá del vestuario, ¿verdad? Algunas otras cosas que hablaste de la yomna y otras cosas propias, más que todo de los wayuu, pero cómo se celebra y cómo lo celebran ustedes un día tal como hoy. Ya venimos, 0414-610-1255 y 0416-434-1874. Yo tengo ya aquí unos mensajes, esperamos que recibir otros para hacerles varias preguntas aquí a nuestras invitadas. Y aquí tengo otra para que ustedes también la vean, parte de... Esto es, por supuesto, las tendencias wayuu. Estábamos hablando de que nos hemos centrado en la conversación en los wayuu, pero bueno, es la mayoría aquí en el Zulia. ¿Existen cuántas, Elizabeth? 5 pueblos indígenas wayuu. Aparte, en Venezuela hay 35, pero según la investigación son 28 porque lo que no se ha definido por tal, porque están en extinción. Pero aquí en el estado Zulia tenemos los añú, los apreria, los yucpa, los barí y nosotros los wayuu. Que son los que son mayoría. Es más grande. Y allá en Colombia también los wayuu son el más numerosos. Sí, aunque también hay varios grupos allá en Colombia. En Colombia hay más de 86, más de 80, yo vi eso, grupos étnicos. Y de hecho en estos días me llamó la atención, que yo lo vi también por la televisión, que ellos están ahorita protestando en el Arauca, un grupo indígena, creo que son los quechua, porque ellos, la misma guerrilla o el mismo, como que los quieren amedrentar, entonces estaban interviniendo. A mí me llamó mucho la atención eso, que ellos agarraron, ellos dicen, bueno, si aquí no hay ley, vamos a tomar la ley por nuestras manos, porque ellos agarraron a un individuo que yo pude detectar ahí por la televisión y ellos lo amarraron entre todos, o sea, se están haciendo sentir. O sea, aparte de que el grupo indígena wayuu en Colombia también es numeroso. Y yo digo también en Colombia que allá hay más beneficio, y toman mucho en cuenta la parte de la educación en Colombia. O sea, ya toman mucho en cuenta, por lo menos, si por lo menos las instituciones educativas tienen mucho apoyo de las instituciones allá. Y nosotros lo hemos visto como docentes, nosotros hemos visto eso, que por lo menos hay un grupo hay 10 profesores indígenas ahorita que están dictando un diplomado allá en Maicao, Colombia,
¿En la Universidad de La Guajira no? En la Universidad de La Guajira, un diplomado que fueron invitados, claro, son salariados, me imagino que son salariados. Y de hecho que todas las clases, eso me lo dijo el profesor Luis Beltrán, me enseñó el libro, todas las clases que ellos han desarrollado a la semana ya lo habían publicado en libro, imagínate tú. O sea que la inmediatez. Nosotros vemos eso como algo. Y yo digo también, ¿no?, que nosotros los indígenas guayú, especialmente nosotros los indígenas guayú, si nosotros no nos unimos, no hacemos un trabajo colectivo, un trabajo en coordinación en pro en pro del bienestar social, político y económico y educacional hacia los pueblos indígenas guayú, o también los 5 pueblos que vemos acá, o sea, no coordinan, no hay una unión, porque siempre parece ser que se ve como intereses personales, como intereses personales, colectivos y familiares. Entonces no se toma en cuenta en verdad los guayú. Entonces a veces creen que el grupito de guayú que se ve todos los días por la televisión son los únicos guayú que existen, pues, o sea, no toman más en cuenta hacia allá. Y hoy en día aquí mismo en Maracaibo existen bastante, un grupo en el gremio educacional por lo menos, hasta está bastante, hay un grupo de docentes guayú que somos bastante preparados y de hecho que ya en todas las universidades privadas, la URU, la URBE, ya nosotros por lo menos que hicimos la maestría, yo hice mi maestría en la URU, y van con sus desfiles de mantas bellísimas. Y yo hice mi maestría con manta, o sea, tanto las de aquí de Venezuela como las de Colombia, que también nos visitan. Defendí mi tesis de manta y gracias a Dios yo llevo mi manta con todo orgullo. Y bueno, como se lo digo yo, se lo transmito siempre a mis hijos, ¿no?, y a mis nietos. Y a todos mis alumnos, a todos los docentes que yo les llevo eso, yo llevo con orgullo en todas partes. Y eso es lo que nosotros debemos de fortalecer, nuestra identidad cultural, nuestros ancestros, la parte educativa, la parte lingüística, la cosmovisión, la religión, la parte también, la organización social. Porque hay también una debilidad en los pueblos indígenas guayú, más que todo en las escuelas, que a veces los niños no saben a qué clan pertenecen. Yo siempre estoy también luchando, yo siempre también le hago un llamado siempre a los docentes de educación intercultural bilingüe y a todos los padres guayú, a las madres guayú, que uno nunca debe de, así por lo menos no quiera ser guayú porque por la discriminación o todavía se sienten todavía que ellos tienen una vergüenza étnica y no quieren ser guayú. Ellos dicen, no, yo no soy guayú, la que era guayú es mi abuela. Entonces es tan importante a veces que por lo menos esto ha pasado hasta en la experiencia propia de uno, en el caso mío como madre. A veces mis hijos me han reclamado que ellos son profesionales y de hecho que ahorita hay mucha competitividad en el campo laboral y a veces cuando uno como guayú profesional tiene a veces más posibilidad por tener las dos lenguas o por saber las dos lenguas que a veces ser guayú y no ser hablante. Entonces hay una limitante. Le voy a hacer una pregunta, Cira. Tú hablabas que tu esposo es italiano. ¿Cómo hiciste para fusionar tu cultura y, por supuesto, digamos, comer pasta, pero al mismo tiempo también comer tus comidas? ¿Cómo fue ese proceso, esa interacción entre lo italiano y lo venezolano? Bueno, eso es algo que uno se ha ido adaptando o sea, poco a poco. Claro, él ha sido siempre renuente porque la pasta él no la deja y el ovejo guisado, el ovejo asado, él lo come muy poco porque él es vegetariano. Pero sin embargo, en mi casa, a mis hijas, yo le acostumbro y siempre les digo, y yo para todas partes, voy a trabajar, si voy al tribunal yo voy con mi manta, si voy a cualquier sitio yo voy con mi manta, o sea, no me... ¿Y tus hijas dominan los 3 idiomas? ¿Hablan italiano, hablan guayunequí, hablan español? No, porque eso ¿Ni lo entienden tampoco, Cira? No, o sea, el italiano sí un poco, porque lo han estudiado en la universidad, pero no es porque en la casa siempre se ha hablado el castellano. El castellano, sí, en ese idioma nos comunicamos todo y así no tenemos problemas. Pero también nuestros padres nos hablaban muy poco en guayunaiki, entonces, ¿qué pasa? Que y después de tanto tiempo que nos hemos venido, nosotros estudiábamos en La Guajira, allá era diferente, pero al venirnos aquí y estar
aquí con el caos de la ciudad y con todas las ocupaciones, y uno no lo, o sea... ¿No lo seguiste sí, conversando? Como lo ha dejado a un lado, claro, uno siempre entiende, ¿no? Como dice Elizabeth, hay cosas que no se olvidan, pero ya es difícil ya hablar y tener la fluidez como la tiene ella, que constantemente por su claro, trabajo... Está en su proceso educativo, intercultural, entonces está en y ella da clases, entonces es diferente, pero sin embargo uno siempre entiende, pero no es lo mismo ya, porque después de 30 años que nos hemos venido hasta acá y hemos estado aquí y no hemos estado con esa... ha habido otras culturas que se han mezclado, entonces ya no es lo mismo. ¿Qué es lo más propio de la cultura guayunequi? Vamos a hablar de eso, o sea, aparte de la vestimenta, hay cosas particulares las costumbres. ¿Cuáles? Nómbranos algunas. Bueno, por lo menos hay mucho el respeto hacia las personas mayores, ¿verdad? Que son consideradas como, son tomadas en cuenta porque son o sea... Para cualquier decisión familiar, siempre se consulta a los abuelitos. Claro, porque son muy importantes, porque además que ellos tienen el conocimiento, hay el respeto, y ellos conocen de cualquier conflicto. Cuando se forman los conflictos, siempre son tomados en cuenta. Claro, ya las personas que han venido acá, que están aquí, ya se han adaptado, la transculturización, Pero vamos a cerrar el programa hablando un poquito más de esas cosas importantes de la cultura. Nos están haciendo señas. Y queremos enviarle las gracias a la señora Gladys, que desde Pomona les envía felicitaciones a todos los indígenas en su día. Y a la persona que nos envió el mensaje de que le encantan las mantas que están aquí en el programa. Luego Elizabeth o Cira les van a decir dónde, pero hay muchísimas opciones para que usted pueda tener estas bellísimas mantas. Ya venimos. Y aquí ya les muestro la última manta porque ya me queda el último segmento del programa para que ustedes sigan deleitándose como estoy yo con toda esta belleza de lo que es la cultura guayunequí, de lo que es la cultura de nuestros pueblos indígenas. Y bueno, espero que ustedes estén disfrutando el programa tanto como lo estoy haciendo yo en compañía de Cira y de Elizabeth. Estábamos hablando de esos tips, no son tips, digamos los aspectos importantes, esos valores importantes de la cultura guayunequí. Hablamos de la importancia de los ancestros, de los abuelos, ¿verdad? De los guayú. Yo les dejé al aire o fuera del aire, no sé, le pregunté la importancia de la mujer antes de contraer nupcias, si todavía está eso del blanqueo, que siempre la chica se le preparaba para contraer nupcias. Bueno, la parte esa del mahayer, ¿verdad? Del mahayer, que es el encierro, eso hasta se ha perdido. O sea, se está utilizando, se utiliza en la parte de la Guajira, pues. Pero ya aquí, por lo menos por la transculturalización y porque muchas jóvenes y adolescentes ya por lo menos han tenido cambio en su vida, también en lo educativo y en lo social. Sí se hace, por lo menos, más que todo eso, nosotros vemos eso, que nosotros lo palpamos y también, y de hecho está en una de las partes de cosmovisión y la parte cultural también la LOXI, que las niñas adolescentes, cuando ellas en las escuelas interculturales donde nosotros trabajamos, cuando la niña se desarrolla en sí, hay ausencia de las adolescentes. Y a veces que falta un mes, o sea, sí se aplica, pero no con el tiempo, del lapso de tiempo que se aplicaba anteriormente. Se aplica como un mes, 2 meses. Y nosotros como docentes no podemos excluir, porque de hecho que está en los basamentos legales. Entonces esa niña nosotros tenemos que volverla a retomar de nuevo cuando ella vuelve, porque ella la van a encerrar con un reposo, porque ese reposo más que todo es de 3 días, 7 días, luego de eso un mes que ella vuelve otra vez a ver su segunda menstruación, es que ella se incorpora a clase. Entonces también generalmente también se ve en la parte también de abordar el escenario de la universidad, ya por lo menos ya sí se hace, pero en poco tiempo de lo que se hacía. O sea, lo que se hacía. Sí, todavía se mantiene, más que todo en las tomas que se dan. Por eso es que ahorita hay muchas guayú, por lo menos, que, bueno, a mí me aplicaron eso, las tomas del jahuapi, el jahuapi es una bebida blanca, le dicen, una bebida roja, que uno se lo toma en una jarra, se lo toman, se lo disuelven a uno. También uno toma
el paíse, que es la vija, tanto en la hoja como en la piedra. También uno tiene que tomar. O sea, más que todo es muy importante en el proceso de la adolescencia, en el momento que la mujer está pasando. En el momento que está pasando ese momento, es importante que deberían de darle esa toma, se le da, y la dieta, porque la muchacha no debe de comer durante 4 o 5 días, y ese proceso donde se aconseja, donde después luego ella se baña, se saca, donde se le va a decir qué es lo que tiene que hacer, donde hay que decirle todas esas cosas todavía se aplican, todavía se está aplicando. Y en cuanto a la cosmovisión, ¿qué cosas son importantes que todavía conservan? En la cosmovisión todavía se mantiene por lo menos la parte esta de los velorios, de la parte de los lugares sagrados, de las religiones, ¿verdad? Que la gente cree en un mareigua, en un dios, que creen también en la lluvia, y todas esas partes, los lugares sagrados, también está en la parte de la cosmovisión, que uno todavía, por lo menos ustedes saben que antes no se usaba ni siquiera un reloj. La gente, el guayú, siempre el reloj del guayú es el sol, y él calculaba desde la madrugada, que amanece, también con el sol, cuando el sol sale, está amarillito, se levanta, ya es la hora. Y también que yo recuerdo que mi abuela también me decía que cuando yo me parara en el sol y no tenía reloj, y cuando mi imagen no se veía, era a las 12 en punto. La imagen, esas son cosas que ahora todavía uno los mantiene, lo que es el sol, la tierra, la lluvia. ¿Sabes que yo compartí, Elizabeth, hablando de eso, con un indígena, con un guayú en Caracas, y llegó un eclipse en Maracaibo importantísimo, y entonces trabajamos en ese momento en el CONICYT, y pues todos los científicos habían venido de distintos lugares del mundo a verlo, porque justamente el momento exacto y perfecto iba a estar entre Falcón y Zulia, pero desde Caracas se podía ver. Entonces todos, claro, fueron los científicos a dar las charlas, nos regalaron los lentes, todo el mundo estaba volcado a eso, y yo quería que Abilio pues estuviera conmigo también. Y yo lo llamo, Abilio, vamos, que no sé qué, y él me dijo, no, yo necesito respetar eso, porque nosotros no miramos los eclipses, eso es un encuentro entre el sol y la luna, y nosotros no debemos hacer observaciones de esas cosas. ¿Eso todavía, esos aspectos se respetan muchísimo? Sí, se respetan bastante. Sí, respeta también cuando va a llover, siempre se utiliza eso. Eso no se ha perdido, pero ya por lo menos por la interacción ahora, bueno, los pocos guayús que han quedado se han mantenido, y nosotros que estamos también en la lucha y para fortalecer y mantener nuestra identidad, cultura, que somos los docentes, que somos una población bien grande, tanto en los 5 pueblos indígenas que estamos aquí en el Zulia y en Venezuela y a nivel mundial, porque yo no he visitado los demás países indígenas, pero eso es mi sueño. Mi sueño luego que esté jubilada, si Dios me da salud, bueno, mi aspiración es conocer todos los países latinoamericanos donde hay población indígena, Guatemala, Bolivia, Perú, Ecuador, México, Ecuador. Todos esos son mis sueños, siempre estar así, compartir diferentes ideas, diferentes la sabiduría que tienen los pueblos indígenas, la riqueza la educación propia. Elizabeth nos hace señas que nos despedimos. Si quieres dar unas breves palabras, y tú nos las das en Guayunequi. Bueno, quiero agradecerles la oportunidad que nos dan para dar a conocer nuestra cultura y todas nuestras artesanías, y bueno, y estamos a la orden para cuando sea necesario. Muchas gracias. Elizabeth. Tarachim guayá, matari una tan si es material guay bojuite o cachuerca, pues ir en guayá guayuiro, y tan guayá. Uchunto en guay cojute en guay tu tari una camarián el cayán guay justo un programa en cayán guayá en guayú pushway. Tarachi guay ho cate, cajo toma guayú paz camas pushway huascaya en joro. Bueno, gracias a ustedes, y gracias a ustedes por su sintonía. Será hasta un próximo programa, no se lo pierdan. Gracias.